Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es jueves 3 de julio del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo, abrazo cordial a todos los amigos seguidores, cibernautas, amigos oyentes que nos escuchan, que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales en los diferentes rincones de la patria y del mundo. Un saludo, un abrazo muy especial a todo el equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha atención que el propio presidente Gustavo Petro denunció formalmente a Álvaro Leiva y lo acusa de varios delitos, entre ellos traición a la patria. La Fiscalía General de la Nación será la encargada de revisar las pruebas y determinar sus presuntas responsabilidades. En la mañana de ayer, miércoles 2 de julio, se conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció formalmente ante la Fiscalía General de la Nación a su ex canciller Álvaro Leiva Durán por diferentes delitos. Así lo confirmó el abogado Alejandro Carranza, defensor de Gustavo Petro, quien aseguró que la denuncia es por los delitos de conspiración para delinquir con fines de sedición, traición a la patria, instigación a delinquir, calumnia agravada e injuria agravada. Lo que pasa es que la traición a la patria tiene que verse desde un contexto claro, y es que él es un ex canciller de este gobierno y él no podía ir a un gobierno extranjero a pedirles que hicieran presiones, que ayudaran para que se hiciera una ruptura de ese hilo constitucional y el presidente Petro saliera de su cargo de forma anormal. Eso no se puede hacer, sostuvo el abogado litigante. Sobre la participación de un gobierno extranjero en el presunto complot, Carranza aseguró que no hay pruebas, pero sí comentarios hostiles de congresistas estadounidenses. El gobierno americano no hizo el complot, aunque hay que tener en cuenta que las expresiones de uno de los congresistas americanos ha dado reiteradamente es que el presidente es adicto, que es enfermo, señala el defensor del primer mandatario de los colombianos. Sobre las presuntas razones de este entramado, el litigante asegura que podría tratarse de problemas de índole personal. Es un ex canciller ardido porque no le nombraron a su hijo como embajador o canciller, diciendo que él es el que estuvo en una reunión y supliendo al presidente. Entonces eso ya genera inmediato una incapacidad y esas palabras han retumbado desde el exterior hacia adentro para tratar de crear una verdad repitiendo miles de veces una mentira, y si se repite desde el exterior pues mucho mejor. Ese era el plan que se está denunciando el día de hoy de manera concreta, puntualizó el señor Carranza. Los audios que ha escuchado el país, junto con lo divulgado en redes y medios sobre las reuniones del señor Leiva, evidencian una intención de generar presión internacional para facilitar un cambio anormal de gobierno, explicó el profesional del derecho. Por último, el litigante hizo un llamado a conservar la institucionalidad y los procesos democráticos en el país. Este no es un ataque con tanques ni armas, es un ataque silencioso, con discursos en la oscuridad y reuniones ocultas que pretenden socavar la democracia colombiana, concluyó el abogado.
Cabe recordar que este escándalo se dio a conocer luego de que se conocieran varios audios de Leiva en el que incluso nombraba a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo para crear un acuerdo nacional contra el mandatario, y aparecen nombres de precandidatos presidenciales como Vicky Dávila, como el hoy convaleciente o en estado crítico en UCI el senador Miguel Gómez Turbay, y también aparece el nombre de Francia Márquez, vicepresidencia de la República. Una situación que, reiteramos, será la Fiscalía la que determine los grados de responsabilidad de cada uno de los participantes, y de los nombrados en esos audios será ese ente investigador el que vaya decantando las verdades. Todos, como es normal y natural, tienen derecho a un debido proceso. Todos, como es normal y natural, han salido a negar cualquier participación, pues ni más faltaba que uno lo nombren, lo señalen, lo indicen, los indiquen, inmediatamente salga a decir, sí, yo les juro que yo fui. No, eso no lo hace nadie, y está demostrado hasta el cansancio que todo presunto señalado lo primero que hace es negar, pero terminan a veces, en algunos casos, vencidos en juicio. Mucha atención, que la Procuraduría General ha iniciado la vigilancia electoral, ha instalado 83 comités territoriales en todo el país con miras a las elecciones del 2026. Por instrucción del señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, se puso en marcha todo el sistema para ejercer su función constitucional y legal de vigilancia sobre los procesos electorales, con el propósito de garantizar elecciones transparentes e informadas, y con ello el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. El Ministerio Público fortaleció el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, que ha sido reorganizado y ampliado. Está compuesto por una Comisión Nacional de Control Electoral, presidida por el Procurador General de la Nación, y 83 comités territoriales, los cuales ya quedaron instalados y actuarán de forma coordinada dentro del proceso electoral para asegurar el seguimiento de cada una de las etapas del proceso electoral en todo el territorio nacional. En el marco de este sistema se creó una nueva Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática, que se ocupa de la coordinación del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral. A su vez, se contará con la Unidad de Vigilancia Electoral, que ejecutará las directrices impartidas por la Comisión Nacional y la Procuraduría Delegada, e igualmente se contará con el apoyo del equipo de trabajo juvenil electoral. Las acciones de vigilancia ya comenzaron con el seguimiento a la primera fase de la etapa preelectoral, que corresponde a la inscripción de cédulas de ciudadanía, proceso que está siendo monitoreado en tiempo real en los municipios y departamentos del país, asegurando que al ciudadano se le garantice el derecho a actualizar su residencia electoral, y que para tal efecto la Registraduría Nacional del Estado Civil disponga de los elementos necesarios para garantizar el trámite que coincide sobre el derecho al voto. Asimismo, se activó la vigilancia sobre la adquisición de los sistemas de información y manejo de datos de la Registraduría, que la Registraduría utilizará para los próximos procesos electorales. Hay unas fechas clave en el marco de la vigilancia electoral, y son ellas el 19 de octubre del 2025, cuando se llevarán a cabo las elecciones del mecanismo de participación ciudadana de los consejos municipales y locales de juventud. El 8 de marzo de 2026, que son las elecciones de Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Y el 31 de mayo del año 2026 es la elección presidencial en su primera vuelta. Una decisión de la Procuraduría General de iniciar desde ya con la vigilancia electoral. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora de la mañana, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días, don Norbey Palacio Bolívar. Muy buenos días para don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores.
mucha atención, oído. Evite recobros por autoliquidación errónea en el impuesto automotor en el Valle del Cauca. La Gobernación del Valle del Cauca lo invita a revisar cuidadosamente los datos de la liquidación de su impuesto vehicular realizado a través de la página www.vehiculosvalle.com.co con el fin de evitar recobros por saldos no cancelados. Nosotros hacemos un proceso posterior de fiscalización para establecer si el contribuyente pagó de manera adecuada o no su impuesto. Esto puede acarrear una solicitud de cobro por los dineros que dejaron de pagar si pagaron con menos valor del que realmente les correspondía, explicó Marta Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca. Nosotros queremos hacer un llamado a los contribuyentes, reiterarles que revisen la información de la liquidación sugerida que liquidan a través de la página web del Departamento del Valle del Cauca. Que nosotros hacemos un proceso posterior de fiscalización para establecer si el contribuyente pagó de manera adecuada o no su impuesto. Eso puede acarrear unas solicitudes de cobro por los dineros que dejaron de pagar, si pagaron con menos valor del que realmente les correspondía. La omisión al llamado al pago de estos excedentes pueden generar unos pagos onerosos porque se inician procesos de cobro al no presentarse a pagar esta diferencia en pago del impuesto. Adicionalmente, también queremos decirles que en muchas ocasiones el contribuyente se da cuenta que el avalúo fue superior al que correspondía realmente, y también tenemos un procedimiento legal que se llama devolución del pago de lo no debido, y con este procedimiento nosotros también procedemos a devolver al contribuyente que pagó un avalúo superior al que correspondía realmente. Pero todo esto se puede verificar con los documentos del vehículo, con la respectiva factura, para verificar si la información no está clara dentro de la liquidación. El contribuyente tiene la oportunidad de aportar sus soportes y hacer las correcciones correspondientes. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y continuando con más información, hay que indicar que transparencia e integridad fueron claves del liderazgo del gobierno del Valle para ser primeros en desempeño institucional. Gracias al compromiso con una gestión pública abierta y transparente que genera confianza en la comunidad, la Gobernación del Valle alcanzó el primer lugar a nivel nacional en el índice de desempeño institucional, un logro que refleja la aplicación efectiva de 19 políticas públicas, entre ellas 2 fundamentales para garantizar un gobierno transparente y participativo: la política de transparencia y la política de integridad. Fabiola Perdomo, jefe de la Oficina para la Transparencia y la Gestión Pública del Valle, destacó que estos avances son el resultado de una administración que trabaja con principios claros. Bueno, en ese índice de desempeño que ha medido la función pública, la Oficina para la Transparencia y la Gobernación del Valle ha aportado con 2 políticas fundamentalmente. Con la política de transparencia, donde logramos aportar o sacar un 95.6% en ese índice de desempeño, y con la política de integridad, que tiene que ver con todos los principios y valores que debemos tener quienes tenemos la responsabilidad de administrar los públicos, estamos aportando con un 93.2%. Es una muy buena calificación que hoy contribuye a que el departamento del Valle del Cauca sea el primer departamento en mejor desempeño institucional.
Hemos trabajado políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Estamos garantizando el acceso a la información pública para que los ciudadanos conozcan qué hacemos y cómo lo hacemos en el gobierno departamental. Hemos implementado un botón de denuncia segura para que los ciudadanos denuncien con toda la tranquilidad y hasta sin dar a conocer sus nombres, sin identificarse, cuáles son o si existen algún riesgo de hechos de corrupción o de actos de corrupción. Pero también estamos trabajando de la mano con la ciudadanía para fortalecer el control social. Eso hace parte de esa política de transparencia, y en la política de integridad trabajamos con nuestros funcionarios, fortaleciéndolo en los valores, en los principios, construyendo buenas prácticas que le apunten a esos 7 valores que tenemos en nuestro Código de Integridad. Y creo que algo que es muy importante es que este gobierno, el de Dilian Francisca Toro, le incluyó un nuevo valor, que es el de la empatía, tan necesario y tan importante en estos momentos de crisis, de falta de solidaridad. Entonces, ahí seguimos avanzando y apostándole a que este Valle del Cauca sea un Valle del Cauca más transparente, más eficiente y más responsable. Estamos generando varias cosas. Una cultura de la legalidad, y esto a su vez genera confianza con los ciudadanos. Cuando los ciudadanos nos ven cerca a ellos, cuando les rendimos cuentas, cuando les contamos qué estamos haciendo, cuando abrimos los canales de información, esto genera confianza. Y un gobierno que genera confianza es un gobierno que se legitima ante su ciudadanía. Sin permiso. Gracias, John Ferney, compañeros, amigos, seguidores, cibernautas, amigos todos. Mucha atención, que hay una nota importante, un trabajo periodístico realizado por la revista Semana, que nos permitimos difundir porque tiene que ver con nuestro Valle del Cauca, con su economía y con unas declaraciones o Twitter que expusieran, mensajes en X que expusieran el canciller, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Tiene que ver esto con el operador logístico con licencia para operar hasta el 31 de julio, lo que tiene que ver con la zona franca en el Valle del Cauca, que se estaría quedando sin fuero para operar. El operador logístico, reitero, con licencia para operar hasta el 31 de julio, moviliza empleos de más de 7.000 personas e inversiones que superan los 46.000 millones de pesos. La economía del suroccidente colombiano está en vilo. La emblemática zona franca Palma Seca, una de las más importantes plataformas logísticas y de exportación del país, podría perder su régimen franco por cuenta de lo que los empresarios de la región califican como condiciones contractuales leoninas e inviables impuestas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo bajo el gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Luis Fernando Sardi y Edison Cerón Escobar, miembros de la Junta Directiva de la Zona Franca Palma Seca, denunciaron en entrevista con el medio de comunicación Semana que el gobierno ha promovido 5 procesos de licitación para adjudicar la administración de esa zona franca del Valle, pero todos han sido declarados desiertos. La razón: los términos planteados por el ministerio incluyen incrementos del 700% en el canon de arrendamiento y ajustes anuales del IPC más 3, condiciones imposibles de sostener financieramente para cualquier operador, según lo manifestado por los empresarios. En principio, lo que dice el ministerio es que tenemos prácticas anticompetitivas para evitar que se lleven a cabo las licitaciones, pero llevan 5 intentos y han invitado a las 120 zonas francas del país para que participen, y ninguna lo ha hecho porque no son viables las condiciones. No tenemos ni interés ni capacidad de sabotear el proceso, simplemente las condiciones que proponen son imposibles, señaló Luis Fernando Sardi. La situación se agrava cuando se constata que, de continuar sin adjudicarse el contrato, el régimen franco podría perderse. Hoy tiene licencia para operar hasta el 31 de julio. De no ser renovadas, verían afectados más de 7.000 empleos directos e indirectos, así como inversiones que superan los 46.000 millones de pesos, según confirmaron los directivos.
Esto no solo impactaría a Palmira, sino al Valle del Cauca y al país. Sería una estocada a la economía regional y al desarrollo industrial que se ha construido durante más de 30 años, advirtió Sardi. El ministerio, por su parte, aseguró en un comunicado del 12 de junio que las licitaciones se han declarado desiertas ante la falta de oferentes y anunció la apertura de un 6º proceso de selección. Además, dejó entrever presuntas o posibles prácticas anticompetitivas y puso la situación en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que fue rechazado por la Zona Franca Palma Seca, que califica de injustas y sin fundamento dichas insinuaciones. Edison Cerón fue enfático al cuestionar la postura del gobierno. El gobierno pretende imponer condiciones que no son comerciales para nadie. Ninguna zona franca aceptaría un contrato con incrementos del IPC más 3. Eso duplica el arriendo en 8 años y medio. Eso no es viable. En los casi 30 años de operación de la zona franca de Palma Seca, nunca se había registrado una situación similar. Durante los primeros 20 años el gobierno reconoció las inversiones que hacíamos por encima de los compromisos de nuestro plan maestro. En los últimos 10 años dejaron de reconocerlas y hoy tenemos 28.000 millones de pesos invertidos que el Estado no reconoce, explicó Sardi. Pero han calificado esta decisión como una estocada a la economía regional. Lo más preocupante es el impacto sobre el empleo y la economía regional. De perderse el régimen franco, Palma Seca, Palmira y el Valle del Cauca quedarían al borde de una crisis económica sin precedentes. La incertidumbre que ha generado el gobierno es total, no han sido claros. La única respuesta ha sido amenazas a los empresarios del Valle del Cauca. Y aunque esto afecta directamente al Valle, también golpea al país entero, pues la competitividad nacional se vería seriamente comprometida, agregó Cerón. Los empresarios también expresaron su preocupación porque, según comentaron, el gobierno estaría preparando un decreto para que operadores no especializados puedan administrar la zona franca, lo que podría abrir la puerta a la improvisación y a la inexperiencia en un sector clave para el comercio exterior. En un comunicado oficial del pasado 12 de junio, la zona franca Palma Seca recalcó que el ministerio insiste en imponer un incremento desproporcionado del canon y ajustes anuales que inviabilizan el negocio. Además, denunciaron que en 5 procesos de licitación se han utilizado los mismos estudios sin actualizarse y sin tener en cuenta la realidad económica de Palmira, una ciudad con condiciones muy distintas a las de Cartagena y Barranquilla, donde sí se lograron renegociaciones de contratos de zonas francas. 5 licitaciones se han tropezado y han logrado resultados y no han logrado resultados. Todo está en manos del gobierno. Tenemos todo documentado sobre lo que es viable y lo que no, pero ellos insisten en que tienen la razón y ahora nos quieren culpar de las cosas no funcionen. Al parecer, presuntamente hay una retaliación política. Encontraste mensajes fotografiados en el celular del ministro Armando Benedetti. Revelaron una frase que agrava la suspicacia. Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle, en aparente referencia a Dilian Francisca Toro Torres, lo que abre la posibilidad de que esta situación sea una retaliación política contra el departamento, poniendo en riesgo miles de empleos e inversiones estratégicas. Necesitamos razonabilidad del gobierno. Esto no se trata de ganar más a costa de la destrucción de una plataforma que ha sido clave para la inversión y el desarrollo económico de la región. Las pretensiones del gobierno no son comerciables ni sostenibles para nadie, concluyó Sardi. El destino de la zona franca Palma Seca, motor de exportaciones y generación de empleo en el suroccidente colombiano, está en manos del gobierno nacional. La pelota sigue en la cancha del Ministerio de Gobierno. Dios nos coja confesados y ojalá se imponga la concertación para que se saque avante este proceso, y mucha atención que en otro campo de la información, aquí en Sin Permiso,
Debemos informar que en el Quindío fue judicializado un hombre que habría agredido sexualmente a su nieta menor de edad. La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre por su presunta responsabilidad en las agresiones sexuales a su nieta de 12 años, en hechos ocurridos el 19 de abril de 2025 en el barrio Las Américas de Armenia, capital del departamento del Quindío. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Quindío le imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años agravado. El cargo no fue aceptado por el procesado en audiencias concentradas y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Los hechos ocurrieron cuando el hombre de 48 años se encontraba viviendo en la misma residencia y, al parecer, aprovechaba los momentos en los que se encontraba solo con la víctima para agredirla sexualmente. Estas situaciones vendrían ocurriendo desde el año 2021. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que fueron asegurados 2 hombres que habrían sido sorprendidos recibiendo dinero producto de una extorsión en Buenaventura. El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de Dilson Javier Romero Inextrosa y Francisco Antonio Torres Rodríguez por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada. De acuerdo con la investigación, el pasado 23 de junio, los 2 procesados en compañía de otras personas habrían llegado fuertemente armados a un lote en donde se lleva a cabo una construcción de un inmueble en Buenaventura, en el Valle del Cauca. En el sitio, 2 de ellos abordaron a su propietario y presuntamente le exigieron el pago de 250 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia, y permitir continuar con las obras. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, la víctima llegó a un acuerdo con los 2 hombres de pagar 2 millones de pesos mensuales, cuya primera entrega sería el pasado 25 de junio. Romero Inextrosa y Torres Rodríguez fueron capturados por uniformados del Gaulo de la Policía Nacional en medio de una entrega controlada con el propietario de la obra. Durante la requisa les fue incautada un arma de fuego, 3 proveedores, munición, 2 celulares y dinero en efectivo. En las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, al municipio de Bugalagrande llegó la gobernadora para hacer la segunda entrega de kits de insumos y herramientas fundamentales para fortalecer los cultivos de 88 familias campesinas beneficiarias del programa Valle Agro. La solicitud del sector productivo de apoyar a los campesinos con insumos fue expresada en el conversatorio ciudadano realizado en ese municipio en el mes de julio del 2024, y hoy es un compromiso cumplido. Para mí es una bendición muy grande, y que la gobernadora personalmente haya venido a hacernos la entrega ha sido muy bueno. Estos insumos es como echarle combustible a un carro, indicó el agricultor Guillermo Aguirre, beneficiario de este programa. La verdad es que estos insumos nos han servido mucho, porque ya que nosotros, por la situación económica, no es fácil ir a comprar un bulto de abono. Entonces ha sido de mayor importancia esa ayuda. Yo soy un campesino de pocas palabras, pero para mí es una bendición muy grande que la gobernadora personalmente haya venido a la entrega. No, pues mi niña, eso es como echarle combustible a un carro, que yo le pague, que siga adelante. Es que hoy en día yo como campesino estoy convencido que las mujeres son muy buenas administradoras del recurso público. Dios le pague, gobernadora. No, la sencillez y en la forma en que reparte el recurso público. Es una persona que está en toda parte, y eso es lo más importante, está cumpliendo. Desde el corregimiento de Ceilán, Fabio Gómez cuenta que los kits de Valle Agro son un impulso para los campesinos, una gran ayuda porque no nos queremos ir del campo, insumos que nos ayudan a controlar las plagas como el picudo. Con el abono nos da una mejor producción y calidad en el follaje. Bueno, estoy aquí en Bugalagrande recibiendo un kit que nos da por parte de Valle Agro para nuestros cultivos. Yo soy campesino, estoy sembrando plátano, banano, y
esto que nos está dando hoy en día por parte de Valleagro, por parte de la doctora Lilia Francisco, la gobernadora, esto es un impulso para nosotros los campesinos, ¿sí? Una ayuda porque pues nosotros requerimos de mucho abono en nuestros cultivos. Muchas formas, nosotros porque controlamos desde plagas, porque de picudo, controlamos mucha plaga que nos llega al cultivo. Con el abono nos da una mejor producción, un racimo de mejor calidad, follaje de muy buena calidad con estos insumos que nos están dando en este momento por parte de la gobernación. Que muchísimas gracias por su apoyo, por voltearnos a ver a nosotros los campesinos, por tendernos la mano y que mi Dios me la bendiga. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención, Natalia Murillo, una gestora que apoya a pacientes con cáncer, recibió el galardón de la Mujer Vallecaucana 2025 en el ámbito científico educativo, convirtiéndose en una heroína de esperanza al ayudar a otras mujeres a conservar su cabello durante el tratamiento de quimioterapia, una iniciativa que surgió a partir de su propia experiencia. Me siento muy gratificada porque siento que se ha reconocido una labor que muchas veces es invisible ante los ojos de la sociedad. Esta es una problemática poco atendida y saber que somos mujeres apoyándonos, creando y que en un punto la gobernación nos respalda, demuestra que lo que estamos haciendo es muy importante para la calidad de vida de estas personas, puntualizó la galardonada María Natalia Murillo. De ser una mujer galardonada me siento muy gratificada porque además siento que nos han reconocido en una labor que es totalmente invisible a los ojos de la sociedad, porque eso es una problemática que no ha sido atendida, y saber que somos mujeres apoyándonos, creando, y que en un punto la gobernación nos apoya, nos mira y nos dice: esta labor es importante para la sociedad y para las mujeres vallecaucanas, y lo que estás haciendo es muy importante para la calidad de vida de nosotras. Es muy satisfactorio, pero además es gratificante saber que vamos a poder apoyar más mujeres. El galardón de la Mujer Vallecaucana que hoy entregamos bajo el liderazgo de la gobernación no es solo un reconocimiento simbólico, es un homenaje al poder transformador del cuidado, la empatía y la innovación social, señaló la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca, Yurani Ordóñez. Este galardón de la Mujer Vallecaucana que hoy recibe Natalia es un homenaje y un reconocimiento que la gobernadora Dilian Francisca Toro realiza por la labor del cuidado que viene ejerciendo Natalia con las mujeres por medio de la empatía, el empoderamiento y también la innovación social. Ella impacta directamente a 50 mujeres, disminuyendo así los efectos del tratamiento oncológico por medio de la gestión de las emociones. Ella recibe hoy 500 compresas para crioterapia, que serán insumos importantes para que pueda seguir fortaleciendo esta labor y beneficiando a más mujeres. Sin permiso. Gracias, John Ferney, cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Antes de continuar con la información noticiosa en este magazine informativo Sin Permiso de hoy jueves 3 de julio del año 2025, permítanme destacar, lamentar además la muerte de José Fernando Campo Flores,
un campesino barragueño del corregimiento de Barragán en la alta montaña tulueña, un hombre que era tractorista y que perdió la vida precisamente en un accidente de trabajo cuando conducía o cuando operaba el tractor. Fue despedido con desfile de tractoristas, con desfile de camiones, camionetas, de vehículos de la región y un gran acompañamiento de sus coterráneos, de la gente de Barragán en la alta montaña tulueña. Reiteramos desde estos espacios, desde estos micrófonos de Sin Permiso, a la familia de José Fernando Campo Flores, a todos sus vecinos, a todos sus amigos, nuestra sentida voz de condolencia. A él, paz en su tumba. Y mucha atención que hay que indicar aquí en Sin Permiso que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha confirmado que se eliminarán las curules de los ex-FARC en el Congreso. Tendrán que buscar su espacio en las elecciones del 2026. A través de 2 decretos, el Ejecutivo dio cumplimiento a lo pactado en el acuerdo de paz firmado en el 2016, que contemplaba la representación de esta colectividad por 2 cuatrienios legislativos. El Partido Comunes, movimiento que nació tras la desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, dejará de contar con su representación garantizada en el Congreso colombiano a partir de las elecciones del 2026. De acuerdo con la información conocida, el gobierno de Gustavo Petro expidió los decretos con los que se suprime las 10 curules asignadas en el Senado y la Cámara de Representantes para la colectividad como resultado del acuerdo de paz firmado en el año 2016. En el documento pactado entre el gobierno colombiano y el antiguo grupo armado, se estableció que los miembros del Partido Comunes recibirían 10 curules en el Congreso durante 2 periodos legislativos consecutivos, es decir, los periodos 2018-2022 y 2022-2026, como parte de las garantías para su reincorporación a la vida política. Esta medida, que buscaba facilitar la transición de la antigua guerrilla a la vida civil y democrática, tenía un carácter temporal y su vigencia estaba limitada a 2 cuatrienios. Con la expedición del nuevo decreto, el Ejecutivo da cumplimiento a lo pactado en el acuerdo, poniendo fin a la presencia automática de comunes en el legislativo. De conformidad con lo anterior, para el periodo constitucional 2026-2030 y los subsiguientes, no se habilita la asignación de dichas curules extraordinarias por cuanto su naturaleza es estrictamente transitoria y su alcance se encuentra expresamente limitado a los periodos mencionados en el acto legislativo 03 de 2017. Se lee en la normativa revelada a través del citado medio de comunicación. En ese sentido, para las elecciones del 2026, el Partido Comunes deberá competir en igualdad de condiciones con el resto de partidos políticos para obtener la representación parlamentaria. La eliminación de las curules reservadas para comunes representa un hito en la implementación de los compromisos adquiridos en el proceso de paz. Durante los 2 periodos en los que gozaron de esta prerrogativa, los representantes de comunes participaron en la actividad legislativa y en la vida política nacional en medio de debates sobre la legitimidad y el alcance de su presencia en el Congreso de la República. Antes de que se oficializara el decreto que contempla la eliminación de sus curules en el Congreso, desde el Partido Comunes manifestaron su desacuerdo con la decisión del gobierno Petro al considerar que se dio prioridad a este aspecto, pero dejando de lado otros asuntos como la seguridad de los excombatientes o la distribución de las tierras. Uno de ellos fue el senador Julián Gallo, que pese a expresar su inconformidad con el Ejecutivo, confía en que puedan obtener buenos resultados en las elecciones parlamentarias de 2026. Para las elecciones de 2026 ya no tendremos ese principio de favorabilidad, por llamarlo de esa manera, que buscaba darnos 2 periodos de transición para lograr plenamente la reincorporación política, explicó el congresista en un diálogo con la W Radio. Incluso aseveró que sorprende la celeridad del gobierno
para hacer cumplir esa parte del acuerdo, pero ojalá esa misma celeridad se viera en otros temas como la distribución de tierras, los proyectos productivos y la reforma política. No obstante, declaro que a vísperas del inicio de la campaña electoral habría serias dificultades para mantener sus espacios en el Congreso colombiano. No vamos a mantener las 5 curules en Senado, pero sí creemos que en esta convergencia que denominamos unitarios vamos a lograr obtener el umbral. Hemos venido trabajando en la construcción de un proceso de convergencia con otros partidos y movimientos políticos para presentarnos en unas listas de coalición tanto al Senado como en las circunscripciones de Cámara, manifestó. Según lo establecido en la legislación colombiana, los partidos políticos deberán alcanzar un umbral mínimo del 3% de los votos en las elecciones legislativas para conservar su personería jurídica, lo que podría poner en riesgo la continuidad del movimiento en el escenario político nacional. En los comicios de 2018 y 2022, el Partido Comunes obtuvo más de 50.000 votos, lo que representó apenas el 0,34% del total del sufragio, en riesgo entonces la personería jurídica del Partido de los Comunes, antiguos o excombatientes de las FARC. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora Mario Germán Grajales tiene más información. Sin Permiso. Más de 215.000 turistas eligieron al Valle del Cauca durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo como destino turístico. Con un comportamiento positivo en todos los indicadores, el turismo del Valle del Cauca vivió un fin de semana histórico durante el reciente puente festivo de San Pedro y San Pablo. Más de 215.000 visitantes recorrieron el departamento este fin de semana, consolidando a la región como uno de los destinos turísticos más atractivos del país. La secretaria de Turismo del Valle, Millerlandi Torres, celebró los resultados alcanzados durante ese puente festivo. Muy buena noticia para el Valle del Cauca. Tuvimos más de 215.000 visitantes en el fin de semana del 28 al 30 de junio, un 4.8 por encima del mismo periodo del año anterior, con unos ingresos por más de 17 millones de dólares, una ocupación hotelera por encima del 55%, movida por eventos como Distrito Moda y la Pasarela de Inclusión, el inicio de vacaciones y la Media Maratón de Cali, aseguró la secretaria. Muy buena noticia para el Valle del Cauca. Tuvimos más de 215.000 visitantes en el fin de semana del 28 al 30 de junio, un 4.8% por encima del mismo periodo del año anterior, con unos ingresos por más de 17 millones de dólares, una ocupación hotelera por encima del 55%, movida por eventos como Distrito Moda, inicio de vacaciones y la Media Maratón de Cali. Las ciudades que más visitantes tuvo fueron Buga, Buenaventura, Calima y por supuesto Cali, con más de 1.800 turistas extranjeros. Trabajamos para cumplirle a nuestros vallecaucanos. Esto nos posiciona como un destino turístico a nivel nacional e internacional. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo.
Así es, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Capturada alias Vicky, presunta extorsionista del grupo delincuencial Los Gusanos en el municipio de Palmira. En desarrollo de planes de intervención y control adelantados por la Policía Nacional en el municipio de Palmira, unidades del Gaula lograron la captura por orden judicial de una mujer identificada como alias Vicky, presunta integrante del grupo delincuencial común organizado Los Gusanos, señalado de afectar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de la actividad económica en la ciudad. Alias Vicky es indicada de intimidar y extorsionar a conductores de servicio público y comerciantes, exigiendo sumas de hasta 8 millones de pesos a cambio de permitirles trabajar en el sector de la galería, indicó el teniente coronel Edgar Andrés Rubio Rojas, comandante del Distrito Especial de Policía Palmira. Luego de un proceso investigativo llevado a cabo por parte del personal adscrito a nuestro Gaula Palmira, permitió que se adelantara un proceso operacional. A través de diferentes actividades de inteligencia y de seguimiento, permitió dar la ubicación de una ciudadana en la ciudad de Cali, quien tenía una orden de captura vigente por el delito de extorsión agravada, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Esta persona sería señalada de pertenecer a una estructura delincuencial dedicada al tema de extorsión, más exactamente en el sector de la galería del municipio de Palmira. La ciudadana abordaría de manera directa a todas sus víctimas pertenecientes al gremio de servicio público taxista y al gremio de comercio, exigiéndole una suma de dinero de aproximadamente 800.000 pesos a cambio de no hacer daño en contra de su integridad y de sus familiares. Por ello, fue puesta a disposición de autoridad competente por el delito de extorsión agravada, concierto para delinquir y desplazamiento forzado, donde posteriormente un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramural. Y mucha atención que un hombre que había sido reportado como desaparecido fue hallado sin vida en la vereda Cielito, sector Cantarrana, en zona rural del municipio del Dobio, norte del Valle del Cauca. La víctima fue identificada como Alexander Giraldo Ocampo, de 36 años, quien presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego, según confirmaron las autoridades. La diligencia de levantamiento fue realizada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, que se desplazaron hasta el lugar para adelantar la inspección correspondiente. Los móviles agresores por establecer. Y mucha atención que se presentó un hecho de violencia en el barrio Santa Bárbara del municipio de Guacarí, Valle del Cauca, que terminó con una persona fallecida. La víctima fue identificada como Julián Andrés Arce Calero, quien se encontraba en una vivienda ubicada en la calle Tercera con carrera 13, donde, según las primeras versiones, se habría producido una riña mientras compartía con otras personas. En medio del altercado, fue atacado con arma de fuego. Gravemente herido, Arce Calero fue trasladado al Hospital San Roque y posteriormente remitido a un centro asistencial en la ciudad de Buga, donde se confirmó su fallecimiento en las últimas horas. Y mucha atención que se registró el primer homicidio de julio en el puerto de Buenaventura. Cristian Eduardo Riascos Gamboa, de 29 años, fue atacado con arma de fuego en el barrio Unión de Vivienda, ubicado en la comuna 12 de El Puerto sobre el Pacífico. Los móviles agresores, materia de investigación. Estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y compañeros. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, jueves 3 de julio del año 2025. Mucha atención a propósito de temas políticos. Petristas hoy por fuera del pacto histórico. Hay algunas de estas cartas que están en movimientos unitarios para las elecciones presidenciales del 2026. Mientras el pacto histórico formalizó su intención de unificarse, sectores afines al gobierno de Petro optan por conservar su propia estructura política y presentan alternativas para las próximas elecciones presidenciales. El panorama político colombiano comienza a delinearse en medio de las tensiones y reacomodamientos de cara a las elecciones del próximo año. Mientras el pacto histórico avanza en procesos de fusión como partido único para congregar a las principales colectividades de izquierda, un sector afín al presidente Petro decidió mantener distancia y perfilar su propio proyecto presidencial.
Se trata del movimiento Unitarios, que anunció el pasado martes 1 de julio su intención de participar autónomamente en las próximas elecciones presidenciales y reveló los nombres de sus aspirantes a la presidencia. A pesar de coincidir en su afinidad ideológica con el gobierno, Unitarios se presenta como una plataforma que agrupa a diversas fuerzas de izquierda, socialdemocracia y progresismo, pero prefiere evitar la absorción completa del partido por el pacto histórico. En un comunicado oficial, la coalición argumentó que persistirá en la defensa del gobierno Petro, aunque sin disolverse en la estructura del nuevo partido que impulsa la Unión Formal de Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano. Además, Unitarios agrupa los partidos comunes, Todos Somos Colombia, Esperanza Democrática, Sí Podemos, Democracia desde Abajo y Liberales de Base. El movimiento ratificó su identidad como frente de izquierdas, socialdemócratas y progresistas y dejó claro que buscará consolidar sus propias listas al Congreso en alianza con otros sectores del progresismo para enfrentar el proceso electoral de 2026 tanto a la presidencia como al Senado y a la Cámara. Insistió en su interés de promover la participación de fuerzas populares, aportar a la unidad democrática y contribuir a un frente amplio, pero como actor independiente. Por tal motivo, Unitarios dio a conocer una lista de 4 perfiles que desde ya aspiran a convertirse en el candidato o candidata del movimiento. Destacan 2 figuras que formaron parte del gabinete de Gustavo Petro en los primeros meses de gobierno: Carolina Corcho, exministra de Salud, reconocida por su papel en la fallida reforma a ese sector, y Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, que renunció al cargo por diferencias internas. A ellos se suman el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, una de las figuras más visibles de la izquierda regional, cuya gestión en el Caribe generó tanto respaldo como críticas. Completa la lista Alfredo Sade, actual jefe de despacho de la Casa de Nariño, cercano al presidente Petro y conocido en círculos políticos y religiosos por su activismo en causas sociales. El movimiento enfatizó que el objetivo es que su candidato participe en los procesos unitarios para elegir candidatura presidencial del Frente Amplio. Unitarios cree firmemente en la convergencia de todas las fuerzas populares y democráticas y en general de todas las fuerzas partidarias del cambio, se señala en el texto difundido a medios de comunicación. Desde mediados de junio, el bloque central del oficialismo avanza hacia la constitución de una única fuerza política, 4 partidos: Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano. Presentaron al Consejo Nacional Electoral los documentos para avanzar en su fusión formal. Las colectividades renunciaron a su personería jurídica independiente para solicitar una única bajo el nuevo partido Pacto Histórico. La senadora y presidenta de la Colombia Humana, Gloria Flores, informó que ya se radicaron ante la Secretaría del Consejo Nacional Electoral los estatutos, el acuerdo de fusión y la plataforma programática del partido. Flores subrayó que todos los procedimientos internos ya fueron cumplidos y que esperan obtener el aval legal antes de agosto de 2025. En este proceso también se unieron movimientos como Progresistas y Minga Social y Popular, los cuales, al no contar con personería jurídica propia, no enfrentaron obstáculos para incorporarse. El senador Alberto Benavides, que preside actualmente el Polo Democrático, participó en la primera reunión formal del nuevo partido único, que se realizará el 26 de octubre, si los tiempos del Consejo Nacional Electoral lo permiten. En ese encuentro, el Pacto Histórico abordará la definición de sus candidaturas para las elecciones presidenciales y legislativas del 2026. Según Benavides, la organización llevará a cabo una consulta popular conforme al cronograma de la Registraduría Nacional para escoger su fórmula presidencial y ordenar las listas de Senado y Cámara. La apuesta será una lista cerrada paritaria, es decir, con igual número de hombres y mujeres.
La decisión de unitarios de presentarse como alternativa ajena al partido único evidencia las tensiones y complejidades del actual escenario político de la izquierda colombiana, aunque respalda la agenda del gobierno Petro y llama a defenderlo en la recta final de su mandato. El movimiento opta por preservar su estructura y discurso propios. Al tiempo que el pacto histórico se consolida como fuerza central de la coalición de gobierno tras la renuncia colectiva de sus partidos fundadores a la personería jurídica, Unitarios aspira a convertirse en el principal contrapeso con el mismo espectro ideológico. Las expectativas de sus voceros es que los procesos de convergencia democrática permitan una candidatura de consenso dentro de un frente amplio, sin dejar de lado la posibilidad de competir directamente en la primera vuelta. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar, hay que señalar que fueron judicializados el exdirector del Departamento de la Función Pública y otras 7 personas que habrían intervenido en el direccionamiento de contratos de la UNCER. El exfuncionario habría recibido una coima de 3.000 millones de pesos por determinar la adjudicación de un contrato para el suministro de 40 carrotanques. La Fiscalía General de la Nación imputó ante un juez de garantías de Bogotá al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, UNGER. Asimismo, fueron imputadas 7 personas más que habrían participado en los ilícitos. Se trata del abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la UNGER, el representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutú, Edgar Echeverry Toro, y Francisco Javier Estupiñán Bravo, el asesor de la dirección de la DAP Jorge Aristizábal Rodríguez, y el contratista de la UNGER, Óscar Enrique Cárdenas Angulo. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia los imputó de acuerdo con su rol y grado de participación individual por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los procesados. La investigación estableció que entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esa labor solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%. Los contratos direccionados están relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable, la interventoría de los mismos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional. Para consolidar el actuar criminal, el entonces subdirector de riesgo de la UNGER, Luis Carlos Barreto Gantiva, quien ya fue judicializado, acudió al abogado Riveros Rey para que seleccionara empresas y particulares que participaran en las invitaciones a contratar y definieran la asignación a cada contrato. A su vez, Romero Hernández y Cárdenas Angulo habrían estructurado los procesos contractuales, ajustaron las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para favorecer a los contratistas, entregaron información reservada y aprobaron la selección de los adjudicatarios definidos con antelación. En octubre del año 2023 fue suscrito el contrato para la adquisición de 40 carrotanques pequeños para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira por un valor de 29.000 millones de pesos, orden de proveeduría ilícitamente adjudicada a la Corporación Mixta Yapurutú. Se constató que Echeverry Toro y Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de dicha corporación, realizaron actos ilegales como la presentación de una propuesta comercial con sobrecostos, la falsificación de documentos privados, la solicitud del desembolso del contrato sin haber entregado los vehículos y el pago de las coimas. El suministro de carrotanques presentó un sobrecosto de 13.164 millones de pesos.
De este dinero se entregó una coima de 3.000 millones a Manrique Suacha, al tiempo que se consolidó un peculado en favor de Rivero Rey por 2.060 millones y de 6.380 millones para los directivos de Yapurutú. Una parte del dinero apropiado ilegalmente fue consignado en una cuenta bancaria de Riveros Barbosa, quien en 9 ocasiones hizo retiros por 3.000 millones de pesos en efectivo, recursos que entregó a Luis Carlos Barreto para que fueran entregados a Manrique Suacha a través de su asesor Aristizábal Rodríguez. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Gracias, John Fernández y compañeros. Entramos así a la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy jueves 3 de julio del año 2025. Mucha atención, fueron judicializados integrantes del grupo delincuencial involucrados en homicidios y hurtos violentos en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Los procesados al parecer seguían a sus víctimas y una vez salían de las entidades bancarias les hurtaban el dinero retirado. La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de 6 presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado Los de la Che, que estarían involucrados en la ejecución de homicidios selectivos y hurtos violentos en Cali, capital del Valle del Cauca. Se trata de Kevin Johnson Micolta Angulo, alias Micolta, Juliana Micolta Angulo, alias La Ingeniera, Yasmín Alejandra Gómez Otero, alias Yasmín, Brian Steven Viveros, Dubán Andrés Gaviria Granja y Edgar Fernando Arango Toledo, quienes fueron imputados de acuerdo con su responsabilidad individual por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y uso de menores para la comisión de delitos. De acuerdo con la investigación, los judicializados se habrían concertado entre enero y mayo de 2025 para atentar contra personas por control territorial en los barrios Sucre y San Pascual de la Comuna 3 en el oriente de la ciudad. Allí se les atribuyen al menos 10 homicidios. Asimismo, los presuntos integrantes de Los de la Che estarían involucrados en hurtos a personas que retiraban sumas millonarias de entidades bancarias, quienes eran marcados por 2 de los procesados. Al salir los golpeaban y despojaban del dinero. En otros eventos, los clientes eran seguidos en motocicletas y vehículos por los asaltantes e interceptados en vía pública para arrebatarles los maletines que contenían el dinero retirado. En otras oportunidades, cuando las víctimas se resistían, les disparaban, causándoles heridas graves. La investigación permitió establecer que en el primer semestre de este año se habrían apoderado de 287 millones de pesos mediante la modalidad de fleteo. Durante 9 diligencias de registro y allanamientos, uniformados de la SIJIN de la Policía Nacional capturaron a 5 de los procesados por orden judicial y a una mujer en flagrancia. En los operativos fueron incautadas 2 armas de fuego, munición, 5 celulares, dinero en efectivo y 2 motocicletas. Por disposición de un juez de control de garantías, 5 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, Arango Toledo en su lugar de residencia. Y mucha atención, dieron duro golpe a los Magos, grupo delincuencial involucrado en homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca. Estarían involucrados en 4 asesinatos, entre ellos el de una menor de edad que fue desmembrada y abandonada en una vía pública.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de un grupo delincuencial denominado Los Magos, al que se le atribuye la comisión de homicidios selectivos y tráfico local de estupefacientes en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. De acuerdo con la investigación, Los Magos serían los responsables de que al menos 4 homicidios registrados entre enero y abril del año en curso. Una de las víctimas era una menor de edad de 17 años, cuyo cuerpo fue desmembrado y hallado en una vía pública de Buga. El material probatorio da cuenta de que para financiar su actuar ilícito en esta zona del país estarían adelantando acciones de tráfico local de estupefacientes desde septiembre de 2024. Las actividades judiciales desplegadas por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la SIJIN de la Policía Nacional evidencian que las acciones delincuenciales eran ordenadas desde centros carcelarios. En ese sentido, un fiscal de la seccional Valle del Cauca les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas conductas agravadas, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y receptación. En audiencias concentradas, los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los afectados con la decisión son Luis Fernando Tintinago Dueñas, Aide Bustos Arateco, Juan Diego Bermúdez Blanco, alias Orejas, Carlos Alberto Tenorio Vélez, alias Cabezón, Juan David Hernández Marín, Jenny Lorena Arce Vélez, Osvaldo Enríquez Salazar, Gersor Schneider Gutiérrez Giraldo, alias Yer, Juan Carlos Escobar Hoyos, alias Muelas, Saray Lorena Arce Vélez y Valentina Ríos Gómez, alias La Gorda. Los 11 procesados fueron capturados en 7 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Alto Bonito y La Revolución de Buga. En los operativos les incautaron 8 celulares, 30 dosis de cocaína, 96 envases de licor, 54 sellos tipo estampilla y 50 sellos de seguridad. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que señalar que por presunta omisión para garantizar seguridad de líderes y lideresas sociales, la Procuraduría abrió investigación al director de la Unidad Nacional de Protección. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, por una presunta omisión en la atención a solicitudes presentadas por líderes y lideresas sociales que requerían la asignación de esquemas de seguridad. El órgano de control también lo investiga por las presuntas irregularidades presentadas en la reubicación de agentes de protección para ejercer funciones administrativas a pesar de la falta de personal para desarrollar labores de seguridad. Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos y determinantes y verificar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que señalar que el señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, ha condenado el asesinato de líderes y religiosos que hallaron en fosa común en Calamar, Guaviare. El presidente rechazó el crimen de las 8 personas cuyos restos exhumó la Fiscalía y que al parecer fueron secuestrados y asesinados por una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. En la noche del pasado martes 1 de julio, el presidente Gustavo Petro condenó el asesinato y posterior hallazgo en una fosa común de 8 líderes sociales y religiosos en zona rural de Calamar, municipio del suroccidente del departamento del Guaviare. De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, se trata de un grupo de personas que fueron citadas por una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que tiene injerencia en ese territorio de la región de la Amazonía. El hallazgo se originó en la activación de mecanismos de búsqueda urgente del pasado mes de abril
ante la denuncia que dio cuenta de la citación de estas personas por parte del Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las FARC que delinquen en esa región, detallaron desde el organismo investigador. Luego de que se conociera el violento crimen, el jefe de Estado señaló que se trató de un hecho atroz que se dio en medio de las disputas territoriales de grupos armados organizados. Expreso mi más profundo rechazo ante el atroz hallazgo de 8 líderes religiosos y sociales encontrados sin vida en una fosa común en zona rural de Calamar, Guaviare. Jesús y Carlos Valero, Mariel Silva, Isaid Gómez, Marjorie y Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñalosa llevaban desaparecidos desde abril. Todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales, afirmó el presidente en su cuenta oficial de la red social X. El primer mandatario de los colombianos reiteró que se trató de una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que llevaban a cabo personas que llegan a esas zonas del país que ha sido históricamente golpeadas por la violencia, por lo que dio condolencias a los allegados de las víctimas y a su vez solicitó celeridad en las investigaciones para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Como presidente de la República me solidarizo con sus familias, sus comunidades de fe y con todos quienes hoy sienten este dolor. Hago un llamado urgente a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para proteger a quienes desde la fe, desde el cuidado del otro, desde la paz. Es deber del Estado garantizar su seguridad, asegurar que estos crímenes no se repitan ni queden impunes. Y de otra parte tenemos que indicar que se ha conocido desde este medio de comunicación que la abogada y especialista en Derecho Constitucional Yasmín Andrea García estará postulando su nombre nuevamente a la Cámara de Representantes por el partido de la U. La profesional del derecho Yasmín Andrea García fue candidata en las elecciones pasadas a la Cámara, lideró un proceso importante en el que obtuvo algo más de 12.000 votos. Esta sevillana de pura cepa busca invertir más en desarrollo humano y, según lo que ha manifestado a este medio de comunicación, no puede permitir que más psicópatas sigan contaminando la política y trabajando por causas a corto plazo. Dice quiere brillar con luz propia, que ha sido admitida para postular su nombre en la lista de la Cámara del partido de la U y que cuenta con el aval de las directivas de ese partido de la U y que lo que busca es demostrar que su trabajo está ahí vigente y que continúa con los votos que obviamente tendrá que recuperar en esta contienda electoral. Y hay que señalar que se mueve ya la cosa política desde muchísimas vertientes. Se busca a unos y otros dirigentes políticos para tratar de, como en el fútbol, que haya movidas, que haya venta de pases, que haya movimientos de unos partidos a otros. Estuvo en Tuluá quien manda el partido de la U y específicamente la líder del movimiento Nueva Generación, al parecer ordenando la casa, porque hay ruido de que algunos quieren seguir recibiendo lo que se les brinda, pero están ya caminando hacia toldas diferentes a las de Nueva Generación y a del partido de la U. Hay un descontento generalizado, al parecer se anuncia una desbandada en ese partido y específicamente en el movimiento Nueva Generación. Como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso.
Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad.